Autora que me parece bastante interesante, que es Susan Haack. Lo que esta autora se preguntaba era ¿por qué la ciencia, las ciencias naturales básicamente, han tenido el éxito que han tenido frente a otras disciplinas como las ciencias sociales, las humanidades, ¿no? Si uno ve el éxito que han tenido en los últimos 500 años frente a otras disciplinas, se puede dar cuenta que han tenido un éxito enorme, ¿no? Básicamente ahora los seres humanos podemos poner satélites fuera en el espacio, podemos hacer vuelos intercontinentales, hasta espaciales también, ¿no? Podemos mandar gente fuera de este planeta. Caro, pero podemos hacerlo. Podemos tener interconectados a todos, ¿no? A todo el mundo. Podemos interconectar a todo el mundo. Podemos tener conversaciones en tiempo real con personas que pueden estar en muy diversos lugares del mundo. Ya no es necesario viajar para poder asistir a otras clases, ¿no? De universidades en Europa, en Estados Unidos, sino que ahora la tecnología permite. Y todo eso ha sido gracias a los avances en física, a los avances en matemáticas, a los avances en lo que se denomina las ciencias naturales. A diferencia de ello, dice esta autora, las ciencias sociales y las humanidades sí se han visto un poco más, no han progresado tanto. Y la pregunta es, ¿por qué? Y eso que a pesar que las humanidades tienen, pues, han aparecido antes, ¿no? O se han cultivado con mucho más tiempo. ¿Qué gran invento nos han dado las ciencias sociales? ¿O qué gran descubrimiento han traído las ciencias sociales en los últimos siglos? ¿O qué grandes descubrimientos han traído, ¿no? Quizás uno de los grandes es la separación, la creación del Estado moderno, separación de poderes, ¿no? Pero no, seguro uno empieza a contar, pero no son tantos, ¿no? Mientras que las otras disciplinas sí han tenido muchos avances que han revolucionado la forma de vida de nosotros como seres humanos. La pregunta es, ¿y a qué se debe ello? Porque ciertas disciplinas, a las cuales llamamos ciencias naturales, han tenido un impacto enorme en el conocimiento que nosotros tenemos sobre la naturaleza y también sobre los seres humanos. ¿Alguna idea? ¿Alguien que quiera participar en eso? ¿Por qué creen que estas disciplinas han logrado avanzar enormemente? La física, la biología, la química, la medicina también ha ido progresando mucho en los últimos 2-3 siglos. Hay varias hipótesis. Si no, voy a ir avanzando y quizás en el camino puede ser que salgan, ustedes puedan preguntar. Una posibilidad es que las disciplinas de las ciencias naturales están más dirigidas, o más focalizadas, a la búsqueda de la verdad y al conocimiento sobre la naturaleza, a saber realmente por qué el mundo es tal como es, por qué los humanos nos comportamos tal como lo hacemos, ¿no? A entender, comprender. En general podríamos llamarlo como una búsqueda de la verdad. Pero lo que ella dice, si eso fuera cierto, es cierto que estas disciplinas sí buscan entender cómo funciona la naturaleza y por qué nos comportamos los humanos tal como lo hacemos, ¿no? Por qué opera nuestro cuerpo tal como lo hace, etc., ¿no? Disciplinas como la física, la biología,
la química, la medicina, etc. Ahora, ¿pero a la historia no le interesa la verdad? ¿A un periodista no le interesa, como disciplina, al periodismo no le interesa la verdad? ¿Al derecho también no le interesa la verdad? Y dice que no, que la respuesta tiene que ser positiva. Cuando un historiador afirma que tales hechos provocaron otros eventos, esa afirmación él tiene que tratar de buscar si realmente tales hechos produjeron otros. Tiene que buscar la verdad también. No es que un historiador es un novelista que te pueda decir las causas de la guerra con Chile fueron X cuando realmente fueron Y, ¿no? Sino, cuando él afirma algo, cuando ustedes llevan en sus cursos de historia, ¿qué produjo tal situación? Es porque eso que está produciéndose en la historia es verdadero. O por lo menos lo que hacen esas personas es cierto, ¿no? Buscan realmente conocer las causas de ciertos eventos. O cuando un periodista o con el periodismo empiezan a investigar por qué ocurren ciertos fenómenos en la sociedad, también se tienen que encargar de que eso realmente sea verdadero. Para eso corroboran, para eso contrastan, para eso buscan información, etc. Y cuando luego publican algo, ellos también tienen que siempre tratar de que lo que afirman sea cierto, ¿no? Igual en el derecho, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en cuestiones afirmamos que un juez afirma que Abencia Mesa mató o instigó a Pedro Monmanchura a matar a Alicia Delgado, de repente no conocen este caso, pero fue un caso famoso de hace muchos años, es porque eso es cierto. Pero un juez no puede afirmar eso sin que eso sea cierto. Un juez también, en el derecho también estamos comprometidos con la verdad. No podemos no estar. Para que una norma se aplique, seguro cuando ya entren a su curso de derecho, las normas tienen dos partes. Tienen un supuesto de hecho, ¿no? Ciertos elementos que tienen que producirse para que se produzca la consecuencia jurídica. Entonces, la primera parte, el supuesto de hecho, tiene que verificarse en la realidad. No puede un juez o una autoridad en general a disponer la aplicación de ciertas consecuencias jurídicas si es que los elementos condicionantes no se han producido en la realidad. Si no, esa decisión sería incorrecta, inválida desde el punto de vista del derecho. Entonces, en la historia, en el periodismo, en la sociología, en la economía y en el derecho, también estamos interesados por la verdad. La búsqueda de la verdad y del conocimiento acerca del funcionamiento de la realidad no es algo que nos pueda diferenciar. Ambas disciplinas, todas estas disciplinas, tienen que tener como objetivo saber llegar a la verdad, ¿no? Entonces, si no es eso, ¿qué diferencia a unas disciplinas que puede explicar el éxito de unas frente al limitado progreso de otras disciplinas? De repente, medio en broma, medio en serio, algunos dicen que las personas más inteligentes se van a estudiar matemática pura, los que no son tanto física, los que no tanto luego economía, luego vas bajando a sociología y después cuando no te queda otra empiezas a buscar derechos, ¿no? Y otras disciplinas. Claro, es una broma, y creo que equivocada, ¿no? Porque en el derecho hay personas, también han habido ideas muy interesantes. O en las ciencias, las disciplinas humanas también, las humanidades. Por ejemplo, la idea de separación de poderes es una idea genial, ¿no? Cuando el poder se concentra, el poder puede puede abusar de eso y hay que poner ciertos controles para evitar que alguien pueda abusar del poder que tiene. ¿Cómo hacemos eso? Un mecanismo, vamos a hacer una separación. Y a su vez vamos a crear mecanismos de control
del ejercicio del poder. Esa idea, seguro que deben haber escuchado o van a escuchar en su clase de Derecho Constitucional, de la separación y control intrapoderes, genial. Es muy importante a su vez para que los estados funcionen y no se vuelvan dictaduras, no hayan abusos por parte del Estado. ¿Sí? No creo que conozca mucho, pero otra idea genial es la idea de los tribunales constitucionales y cómo se desarrollaron, ¿no? Después ideas como la forma de representación, ¿no? También hay aportes por parte del derecho. Y personas brillantes también que han hecho. Entonces, y ya algo más importante, en realidad, que es a lo que se dedica alguien, no es necesariamente porque sea más o menos inteligente, sino es por preferencias y gustos. Si hay algo que le gusta a alguien, entonces va a dedicarse a eso, ¿no? No es, y de hecho hay muchas personas bastante brillantes e inteligentes en las humanidades. Entonces, si no es eso, ¿qué es? ¿Qué diferencia? ¿Por qué creen que, qué explicación podemos encontrar? Vamos a seguir explorando entonces. Y ya para ir haciéndola corta y rápida, en realidad lo que ella plantea, y creo que sí tiene bastante razón, es que estas disciplinas fueron desarrollando métodos, reglas para hacer investigaciones rigurosas, ¿no? Estas metodologías, estas formas de hacer investigación, sí les permitieron avanzar frente a otras disciplinas como las humanidades o el derecho, que no desarrollaron metodologías que quizás no permitiese avanzar en las disciplinas. Ahora, la pregunta que queda es, ¿y en qué consiste esas metodologías? ¿Qué características tendrían esas metodologías que permiten hacer investigaciones de corte más riguroso? Vamos a parar, ¿no? Lo que esta autora decía era, primero, cuando uno empieza a investigar un aspecto de la realidad, pueden haber una serie de limitaciones, tanto informativas, de análisis de la evidencia para entender la realidad, como limitaciones propias que uno puede tener, o sea, que los seres humanos tenemos, al momento de procesar e investigar algo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener algún tipo de metodologías y herramientas que permitan, como ayudas para estar por encima de nuestras propias limitaciones. Y esto fue lo que empezaron a desarrollar estas otras disciplinas. ¿En qué consistían estas metodologías? ¿Qué características tenían? Uno, empezaron a desarrollar sistemas de organización de la información. Formas de organizar la información. Y mucho de lo que les voy a decir en estos momentos quizás no es nada nuevo. Seguro lo conocen bastante bien del colegio y en este primer año seguro les van a comentar. Formas de organizar, clasificar, sintetizar y recuperar la información cuando la necesiten son muy importantes porque muchas veces tenemos que trabajar con bastante información. Estas disciplinas como la física, la química, empezaron a desarrollar sistemas de clasificación de la información que les permitía organizarlas, clasificarlas, sintetizar la información y recuperarla cuando la necesiten. ¿De acuerdo? Un segundo aspecto es que les permitieron establecer como esquemas de análisis de la información. ¿Por qué es importante ello? Tener formas de razonar problemas.
empezaron a desarrollar eso, porque te permite autocontrolarte. Muchas veces nosotros, cuando tenemos que enfrentar algún tipo de problema, necesitamos tener algún tipo de metodología, esquema argumentativo para resolver ese problema. Entonces, tenemos que saber qué pasos hemos seguido para llegar a una determinada conclusión, ¿no? Para llegar a un determinado resultado. Hay que conocer muy bien, entonces, cuáles son cada uno de esos aspectos que hemos hecho para llegar al resultado. ¿Para qué? Para que después de haber llegado a un resultado, podamos verificar lo que hemos hecho y ver si efectivamente se justifica el resultado al cual hemos llegado. Podemos entonces autocontrolarnos, autocontrolar nuestro pensamiento, ¿no? Pero si no tenemos ningún esquema, ¿cómo podemos luego verificar o volver sobre nuestros pasos? No podríamos, ¿no? Porque no sabemos qué hemos hecho. Se quedaría un poco al azar, a la suerte, ¿no? Y esto es lo que dicen ellos. Está bien pauteado, como unas reglas heurísticas que habría que realizar para, o por lo menos uno debería, cada vez que empieza a resolver un problema, como tener un protocolo de todo lo que ha hecho, cada uno de los pasos que ha seguido, de cuál ha sido el razonamiento que ha seguido para llegar a un determinado resultado. Luego puede verificar si efectivamente ha razonado bien. Seguro, y esto seguro lo hacen, ¿no? Ustedes luego que resuelven un problema, verifican nuevamente para saber si efectivamente no han cometido algún error al momento de resolver, ¿no? Para ver si su razonamiento ha sido correcto. Otro aspecto muy importante también es el control intersubjetivo. Como ustedes ya tienen un razonamiento, hacen público todo el razonamiento que han seguido para resolver algo, luego pueden mostrarle ese razonamiento a un tercero para que verifique si efectivamente el resultado al cual ustedes han llegado se justifica a partir de esos pasos. Se encuentra justificado. Claro, la respuesta no depende no es subjetiva, sino puede ser controlable intersubjetivamente. ¿De acuerdo? Ustedes cuando hacen algo, como saben, pueden indicar cada uno de los pasos que han seguido, luego pueden decirle a un tercero, o un tercero que quiera efectivamente verificar su resultado, podría pedirle todo lo que han hecho para verificar los criterios que han tenido en cuenta y cuál ha sido la evidencia que apoya sus conclusiones, ¿no? Por eso tiene que ser claro y transparente, y habría un control intersubjetivo. Yo podría, luego de analizar su razonamiento, decirles efectivamente la conclusión sí se deriva de eso, o podría decir esta conclusión, las premisas que estás utilizando en tu razonamiento, hay algún tipo de falla o esta premisa no se encuentra debidamente justificada. Así que por lo tanto hay que volver a revisar, ¿no? Pero ya el resultado no depende de mi voluntad o de lo que yo crea, sino efectivamente de que nosotros, cualquiera puede llegar al mismo resultado. Es la fuerza de la razón la que justifica un determinado resultado, conclusión, ¿no? Y no la razón de la fuerza, ¿no? Y eso es muy importante. Es muy importante permitir el control intersubjetivo. Otro aspecto que menciona esta autora, bueno, es que estas disciplinas, como identifican claramente cuáles son los problemas, se identifica el problema que quieren resolver, también han desarrollado una serie de instrumentos
y mecanismos y herramientas que les permiten superar las limitaciones cognitivas y desarrollar de mejor manera los problemas a los cuales se enfrentan. Para poner un ejemplo, nosotros tenemos, nuestra vista tiene ciertas limitaciones para ver en el espacio o a cierta distancia, o para ver microcélulas, etc., ¿no? ¿Qué han hecho los científicos para superar esas limitaciones? ¿Qué han construido? Si quieren ver hacia el espacio, ¿qué han desarrollado? Por ejemplo, telescopio, exactamente. Con la vista humana no podríamos llegar hacia eso. Y si quisiéramos ver entidades microscópicas, un microscopio, ¿no? Y han desarrollado, y así, una serie de herramientas que les permiten superar varias de las limitaciones y producir mejor evidencia al momento de analizar un determinado problema. Otro aspecto que es bastante interesante es que también utilizan ciertos mecanismos o ciertas herramientas para desarrollar la imaginación. Muchas veces es necesario desarrollar nuestra creatividad. Cuando nos enfrentamos a problemas nuevos que no han sido abordados anteriormente, necesitamos pues desarrollar y cómo podemos qué podemos hacer para enfrentar este nuevo problema. Lo pasado puede ser que no nos sirva mucho, así que vamos a tener que crear nuevas situaciones. Entonces tenemos que tener desarrollar algún tipo de tareas o herramientas que nos permitan avanzar en nuestra imaginación, que nos permitan ser más creativos. Y esto también han sido desarrollados en estas disciplinas. Entonces, decía esta autora que me parece bastante interesante y que está en este libro Defendiendo la ciencia dentro de la razón, así se llama el libro. Le puedo decir luego a Renzo que les envíe la referencia si están interesados. Creo que les envió, ¿no? En los materiales, porque le dije que se los envíe. Ahí explica algo de eso, pero hay un libro, luego esas 20 páginas aparecen en un libro completo, que creo que está por internet. Es un libro además que tuvo mucho éxito en los Estados Unidos. Y empezó a desarrollar estos distintos aspectos que dicen que estas disciplinas sí han venido desarrollando. Tienen formas de organizar la información, o sea, son ordenados, cosa que parece obvia, ¿no? Hay que ser ordenados, tener sistemas de clasificación de la información. Más aún ahora, donde tenemos muchísima información que puede apabullarnos, que puede por momentos atosigarnos y presentarse como que fuera nos supera, ¿no? Entonces, hay que tener buenos mecanismos de clasificación, organización, síntesis y recuperación de la información. No voy a entrar en detalle, pero en la teoría se han desarrollado muchísimas formas de organizar la información según tipo de área. ¿De acuerdo? Que les puede facilitar el estudio de un determinado aspecto de la realidad. Segundo, entonces, volviendo, es tener esquemas que nos permita autocontrolar nuestra forma de pensamiento. Tercero, también estos esquemas deben permitir el control intersubjetivo, de manera tal, y esto también lo han desarrollado, cuando alguien presenta los resultados de una investigación, tiene que mostrar todo lo que ha hecho para que el resto de la comunidad de esa disciplina pueda verificar realmente si los resultados de su investigación se justifican a partir de la información presentada y de los criterios que han seguido. Hay un control grupal a hacer.
todos podemos verificar. Y el resultado no depende de uno, sino de que efectivamente las razones, los argumentos presentados, justifican esa conclusión. ¿De acuerdo? Y luego, reconociendo que como seres humanos tenemos muchísimas limitaciones, hay que desarrollar una serie de instrumentos y herramientas que nos permitan avanzar y superar nuestras limitaciones propias. Finalmente, la imaginación es también una herramienta muy importante para desarrollar y poder enfrentar nuevos problemas que siempre aparecen en las sociedades. Sobre cada uno de estos puntos, que no voy a entrar ahora, ustedes revisan lo que dicen las disciplinas científicas, ya han desarrollado. Se encuentra el detalle de eso y distintos ejemplos, sí, pueden verificarlo en estas disciplinas, ¿no? Podría pasarle algunos libros donde se desarrollan estos aspectos. Creo que eso dice que es lo que identifica a estas disciplinas frente a las otras. Lo que tendrían que hacer, dice, estas otras disciplinas, como la historia, como la sociología, ciencia política, el derecho, es empezar a desarrollar metodologías propias de su disciplina, pero que reúnan estos requisitos bajo esta óptica, ¿no? Que les permitan autocontrolar su forma de razonar, que permitan el control intersubjetivo, que permitan herramientas para facilitar y avanzar en el análisis de la información y desarrollar muchísima su creatividad, su imaginación, porque siempre aparecerán nuevos problemas y es necesario poder desarrollar la imaginación. Hay ahí la diferencia, dice. La hipótesis de ella, el planteamiento que ella defiende es ese, dice, y si desarrollan eso, que deberían hacerlo, según ella, es que estas disciplinas podrán avanzar muchísimo más y quizás aportar muchísimo al conocimiento humano. No son las dos hipótesis iniciales, como la hipótesis de la búsqueda de la verdad o que los más brillantes se van a esta disciplina y los que no son tanto se van a estas otras. Por ahí no va esas no son explicaciones correctas, sino creo, dice, la explicación correcta es que en los últimos 500 años, a partir de Galileo, estas disciplinas se fueron sistematizando su propio conocimiento y desarrollando herramientas que le permitía avanzar, ¿no?, en el conocimiento de la naturaleza y de la naturaleza humana también. Ya con esta parte quisiera darle unos ejemplos, pero voy a terminar ahorita con esto. Y creo que sí, creo que por ahí pasa, creo que tiene mucha razón. En el derecho todavía no tenemos, entiendo que todavía no recién van a conocer el derecho entre 2 años, pero van a ver que en el derecho estamos muy atrasados en muchos aspectos metodológicos. ¿De acuerdo? Cuando lleven estos cursos y entren a la carrera, deberían ver entonces qué tan rigurosos son las formas, o qué tan rigurosas son las formas de razonar que sus profesores les van a enseñar al momento de interpretar las normas, al momento de analizar la jurisprudencia, al momento de analizar instituciones jurídicas, ¿no? Si cuando alguien plantea una respuesta o una conclusión, realmente me está diciendo cuáles son todos los pasos que ha seguido para llegar a eso, ¿cómo puedo controlar que efectivamente lo que tal persona al sostener eso se justifica a partir del conjunto de premisas y evidencia que me está aportando? ¿De acuerdo? Creo que el aporte de esta disciplina está en eso, y eso es lo que podemos extrapolar de esas disciplinas al derecho. Es lo que creo que deberíamos empezar a llevar
de eso hacia nosotros, ¿no? Hay algunos avances que se están haciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Sí. Un ratito. Mucha bulla. Sí. ¿Al derecho estatal o al derecho interno? o al derecho general. Me refiero a la como disciplina, ¿no? Sí. ¿Han llevado algún curso de interpretación jurídica? ¿No? Nada. ¿Qué curso de derecho han llevado? Ah, ¿ninguno? ¿Ninguno? Claro, entonces no tiene Claro, quería poner como ejemplo los cursos de interpretación jurídica. Ahí ustedes se van a dar cuenta que las pautas que le van a dar dicen, existen estos, y cómo se utilizan, cuáles son los pasos, qué criterio tenemos que tener en cuenta para elegir uno u otro, y no hay, ¿no? Claro, el desafío entonces por parte de los juristas está en empezar a construir. O sea, estamos, creo que Miguel León va a venir en algún momento, va a dar una charla. Siempre Miguel, el profesor de lógica y filosofía, abogado también, siempre nos dice que en el derecho estamos en 1530 y tanto, 32, 36, o sea, pre-Galileo, el avance de la ciencia, de la ciencia moderna, ¿no? A ese nivel estamos, o sea, somos precientíficos. Un poco lo que hacemos es como la alquimia, ¿no? Mezclamos un poquito por acá, un poquito por allá y a ver qué sale. Pero ¿por qué lo hacemos? Vaya a saber. Un poco de la intuición, el sentido común, etc. Pero esquemas, metodologías, no. Y esto creo que lo pueden observar bastante bien cuando lleven los cursos. Si hay una idea que quizás podría ser importante. Miren, cuando les enseñen ya en los cursos de Derecho, o en general otras disciplinas, cuando el profesor afirma algo, dice, esto debe ser, tal cosa ha sucedido, ¿no? Pregúntense luego de dónde o cómo ha llegado a ese resultado. ¿De acuerdo? No porque el profesor, sigamos lo que les he estado comentando, lo que él afirma no vale por ser quien es. O sea, no es esa proposición, esa afirmación, no es verdadera porque lo diga el profesor, sino porque hay un conjunto de evidencia que puede darnos razones para creer en la verdad de esa afirmación. ¿No? Lo que tiene que hacer es decirnos ¿cuál es qué es lo que quiere defender? Punto de vista que dice que es cierto. ¿Y cuál es el conjunto de razón? Eso es lo que tendríamos que ver. Eso es lo que podrían... Este ejercicio que hemos comentado hace un momento podrían hacerlo. Que indique claramente. Conclusión. Es esta. No tenemos pizarra, ¿no? Ah, hay uno. ¿Un plumón hay? ¿No? Bueno, imaginemos entonces, es que le decía que ustedes pueden tener una conclusión, alguien afirma algo acá, y esto que está acá, tienen que ofrecerse un conjunto de premisas que justifiquen esta conclusión. En realidad, ¿de qué deriva la conclusión? ¿Qué determina la validez de la conclusión? De todo el conjunto de premisas. Por lo tanto, hay que ver cómo ese conjunto de premisas realmente justifica esto. Él, a su vez, cuando uno hace ese ejercicio, ustedes quieren defender algo, quieren decir X, tal proposición, tienen que identificar cuál es todo el conjunto de razones que les lleva a justificar eso.
Y luego ustedes pueden autocontrolarse, empezar a verificar, pues, ¿no? Eso le enseñan sobre matemáticas, ¿no? Hay que resolver tal problema y lo que les dicen luego es, tienes que demostrar cómo has llegado al resultado, tienes que indicar cada uno de los pasos que has seguido, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que viene a hacer el profesor de matemáticas? Dice, entrégame la hoja y él empieza a revisar cada uno de los pasos que han seguido para verificar si efectivamente el resultado se deriva de ese conjunto de premisas, ¿no? Si el razonamiento ha sido correcto. La verdad del resultado no depende de quién sea yo, sino del razonamiento, del método seguido, ¿no? Ya, si me aceptan eso, entonces, cuando alguien venga y les diga, hay que tal cosa ha sucedido, o este es el criterio, o así, en el derecho esto es así, pregúntenle, ¿y por qué? Explíquenos todo el razonamiento que se ha seguido para llegar a ese resultado. Y luego ustedes, como personas con capacidad crítica y reflexiva, pueden empezar a seguir ese razonamiento y criticar si efectivamente hay ese resultado. Pero es muy probable que muchas veces, cuando venga el profesor, les pueda decir, esto es así y en el derecho se hace esto. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. De repente a veces lo pueden decir con un poco más de sutileza, ¿no? Pero el argumento de la autoridad del profesor va a estar muy presente. Puede ser que a su vez, si ven que el profesor se empieza a molestar, se retiran y luego lo quejan. Pero eso puede ser a veces es un problema también, que creo que en la disciplina del derecho no hemos desarrollado formas, esquemas, que sean intersubjetivos, que permitan el control. Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a nuestra autoridad, ¿no? Eso es así porque lo dijo tal autor. Entonces, cuando entren a derecho van a ver, ¿y esto por qué es así? Porque lo dijo tal persona. Y el que lo haya dicho esta persona lo vuelve verdadero. Ese es el argumento de la autoridad. O sea, la verdad de alguien depende de quién proviene. No, sino del conjunto de razones. ¿De acuerdo? Este ejercicio que les he puesto así imaginariamente, es un ejercicio que ustedes podrían empezar a utilizarlo luego cuando empiecen a su clase de derecho. Van a encontrar que ni siquiera existe, no es tan claro las metodologías que se utilizan cuando se defienden determinados puntos de vista. Claro, por eso es que Miguel dice, estamos entonces bastante atrasados, ¿no? Algo que ya en otras disciplinas se da por descontado, que forma parte del canon, del saber común, acá en el derecho ni siquiera lo tenemos. Pero si queremos ser una disciplina rigurosa y que aporte al conocimiento humano y que nos permita enfrentar de mejor manera los problemas que aparecerán en el futuro, necesitamos entonces volver más riguroso al derecho. Y ese es un desafío que ustedes mismos, que están empezando la carrera y que todavía no están tan contaminados por la práctica del derecho, pueden empezar a cuestionar y a pedir que se cambie, ¿no? Que se cambie la forma de razonar, la forma de practicar el derecho, de enseñarlo también. Aparte, San Marcos siempre ha tenido ese papel crítico, ¿no? De no aceptar las cosas como dadas, sino más bien de cuestionarlas, ¿no? Que podrían, y como recién están empezando, porque luego ya en el 5º año, cuando empiecen a practicar, llega un momento en que ya todos entran al sistema y ya todo el mundo empieza a citar autores nomás, ¿no? ¿Por qué dicen eso? Porque tal autor lo ha dicho. ¿Y quién es él? Bueno, es famoso, ¿no? Todo el mundo lo respeta. Ya es suficiente, dice. Si él lo dice, debe ser cierto, ¿no? ¿Qué es lo que hacen entonces? Todo el mundo trata de escribir un montón de libros y volverse famoso. Pero eso no es
la fuerza de un argumento no depende, o la verdad, no depende de quien lo diga, sino se justifica a partir del conjunto de razones. Eso sería un aspecto que quizás sí deberían tenerlo bastante en cuenta y ya con esto acabo. Dicen que una de las principales habilidades los que para este siglo, para el siglo XXI, y ustedes van a trabajar del 2020, no, estamos del 2018 al 2025 más o menos, ¿no? Calculando que terminen 6, más 6 años, 2024, más un año que se gradúen, 2025. Se demoran 2 años más, pero van a tener que hacer la tesis de bachillerato y graduarse con expedientes, el 2027 seguro. Hasta el 2070, ¿no? Más o menos 40 años, atendiendo a la expectativa de vida, seguro hasta el 2070. O sea, van a estudiar y van a desempeñarse en todo el siglo XXI. Una de las principales habilidades que van a tener que desarrollar al futuro, recuerden, ustedes no van a ser profesionales para el 2020, sino para el 2030. O van a empezar a desarrollarse a partir del 2030. Y piensen que van a trabajar de 2030 al 2070, todo ese periodo. ¿Cuáles son las principales habilidades? Las habilidades del pensamiento crítico, que tienen que ver un poco con lo que les he mencionado, con formas de razonar que les permita justificar lo que ustedes están planteando y con mucha capacidad, tener herramientas que les permita solucionar problemas que van a ir apareciendo constantemente y mucha creatividad. Un poco lo que han desarrollado esas otras disciplinas y que son esas disciplinas las que finalmente han revolucionado el mundo. Como han tenido éxito, muchas de sus herramientas entonces se están empezando a propagar en todas las otras áreas, ¿no? Lo que ustedes deberían hacer es empezar a conocer eso, porque ustedes van a trabajar en un mundo de ese tipo. ¿De acuerdo? Si no, podrían quedarse atrasados. Entonces, ya para ir finalizando. Sí, porque son 4:10. Les recomendaría, por cuestiones, si quieren hacer análisis riguroso y científico, vamos a poner entre comillas científico, en el derecho, traten de estudiar bastante bien o desarrollar metodologías, formas de razonar. ¿De acuerdo? No acepten ningún razonamiento que les pueda dar cuando entren a derecho, porque solo valga por la autoridad del profesor, sino traten de ver cuál ha sido el razonamiento utilizado para defender una determinada conclusión. Y tercero, porque recuerden ustedes que ustedes van a ser personas que van a empezar a trabajar a partir del 2030 en adelante. O sea, son profesionales de ese futuro. Entonces tienen que desarrollar todas las habilidades del pensamiento crítico, que muchas de ellas vienen desde estas disciplinas, ¿no? Que es lo que les ha permitido afrontar de mejor manera los problemas y producir conocimiento, les ha permitido conocer y avanzar mucho más en el mundo, en lo que es afrontar todos los problemas de que se han ido produciendo en la realidad, ¿no? Creo que esas tres cosas justificarían de por qué es necesario que ustedes se involucren muchísimo en desarrollar, conocer y luego entrenarse en esas habilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Creo que esta charla no ha tenido tanto que ver con derecho, más de la ciencia y de la disciplina rigurosa y de por qué han tenido éxito, pero creo que les puede servir luego cuando
para que vean y miren, tengan una mirada crítica hacia el derecho. Esa es la única, esa es la principal, esa es la idea fuerza. El resto, si quieren, de lo que he dicho, si algo tienen que llevarse es eso. Y espero que ojalá les quede para cuando ya se enfrenten y trabajen en el derecho puedan aplicarlo, ¿no? Sí. Se había ya dado algunos avances sobre la metodología que se podía aplicar en el derecho. Quería preguntarle por qué también, viendo también la situación actual, creo que también contaría el hecho de que se toma una priorización a las ciencias naturales por el hecho de que en el mundo actual se da una unipolaridad y estamos con políticas neoliberales, en lo cual es más la importancia de producir las cosas que de una manera crítica. De acuerdo, puede ser, pero acá yo lo que está hablando, lo que he dicho es, estas disciplinas se enfocan en conocer el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no nos interesaría en realidad conocer por qué el mundo es tal como es? Y Pero en cuestión de derecho y las ciencias sociales es más como un estudio internalista sobre cómo funciona la sociedad y sobre ello. En cambio, en las ciencias naturales, que es lo que se estaba priorizando, es como un conocimiento externalista. Fuera del humano, cómo se desarrolla el mundo. pero cuando alguien, por ejemplo, en la economía, ¿ya? Cuando un economista dice, si produces más dinero en la economía, eso va a producirse inflación, ¿no? Esa afirmación tiene que ser, hay que ver si es verdadera, ¿no? Y eso depende de quien lo diga. O sea, no nos interesaría saber si realmente eso que se afirma es verdad o no. Y no tendríamos que tener herramientas intersubjetivas que permitan a todos saber si realmente lo que afirma alguien es... ¿Podemos verificar cuando alguien llega a ese resultado? Podría ser lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál sería la metodologías? Tu crítica va para decir, en las ciencias sociales, ¿cuáles serían las metodologías a aplicar entonces? Esa es mi pregunta, en realidad. Dijo que en algún momento del diálogo dijo que se estaba dando algunas metodologías para... Claro, es que se están trayendo de ahí. O sea, teniendo el contexto, las particularidades propias del área, pues la idea es que tengas metodologías que te permitan, uno, conocer bien cuál es el problema, cómo, saber cómo está, si alguien afirma o dice que tal situación se puede resolver de esta manera, pues trata de explicar ese fenómeno, cómo ha llegado a ese resultado, que te permita, te muestre toda la evidencia que ha utilizado para llegar a ese resultado y que todos los terceros que quieran controlar ese razonamiento puedan hacerlo. ¿De acuerdo? Que en realidad es muy general, ¿no? Hasta ahí creo que no hay ese tipo de esquema, no es propio de la física, sino en general de cualquier disciplina, ¿no? Yo le pediría eso a alguien que hace ciencia política, a alguien que el derecho también, que hace psicología, ¿no? ¿Cómo se irá adaptando luego ese esquema? ¿Qué tipo de evidencia será aceptable en la psicología, en el derecho, en la politología? Es ya cuestiones que hay que desarrollar internamente, eso sí. Pero que algún tipo de metodología tiene que tener que nos permita autocontrolar y que los terceros puedan controlar, le exigiría también a cualquiera, ¿no? Todos deben indicar cómo están razonando y por qué ese razonamiento les permite justificar ese resultado. Pero esos dos puntos creo que es lo mínimo exigible a cualquier área, ¿no? ¿Alguien más? ¿Ninguna?
Lo que sí puedo, me parece interesante también es cuando, lo que suele suceder muchas veces es que se pueden priorizar ciertos fines sobre otros, ¿no? A veces pueden decir hay que producir más y, y eso puede ser a costa de afectar ciertos derechos. Y a veces se pasa eso por técnico, por científico, etc. En realidad ahí habría una discusión sobre los fines. Entonces, cuando discutimos sobre fines, ¿cuál es el esquema que tenemos que seguir para discutir de manera racional sobre fines, ¿no? Habría que empezar a desarrollar esquemas que nos permitan discutir sobre los fines. En eso sí estaría de acuerdo. Muchas veces se puede priorizar ciertos fines como la producción económica sobre otros, cuando eso no es obvio, ¿no? No tiene por qué ser obvio. No tiene por qué ser aceptado. Hay que discutir eso, hay que empezar a discutir eso. El único criterio, lo único que yo sí exigiría es que se haga de manera rigurosa, siguiendo pautas metodológicas que nos permitan organizar la discusión sobre el problema que alguien nos ha planteado, sobre la elección de un determinado fin. Sí. Para poder cerrar ya la clase del día de hoy, que es una clase introductoria para todos los chicos que están hoy día, usted dijo dos cosas importantes. La primera fue de que el país, la justicia del país, está como que estancada, está como que en los años 50. Entonces, explíquenos o cuéntenos o denos algunos consejos a los estudiantes que están aquí presentes que pueden seguir en la carrera de Derecho para poder cambiar eso. Y lo segundo es, usted nos dijo y nos comentó de que toda afirmación que haga algún profesor, los estudiantes deben buscar más allá, es decir, leer, preguntarse, buscar la investigación que hizo que el profesor llegue a ese punto y haga esa afirmación. Entonces, ¿cuán importante es que los estudiantes hagan eso, sobre todo los estudiantes de Derecho? Muchas gracias, Diego, y con esto voy cerrando. ¿Qué son las ideas? Sí, fuerza. Que se hicieron el curso de... Y muchas gracias. Con esto también puede servir como corolario de lo que hemos estado conversando. La justicia en el país, el sistema de justicia está, de hecho que lo saben, sufriendo una grave crisis, ¿no? Todo lo que sale en los audios permite saber cómo se ha estado manejando. Ahora, y en las últimas semanas, lo interesante es ver que a partir de la crisis que se produjo, muchísimas personas empezaron a querer analizar cómo los jueces razonan los casos. ¿De acuerdo? ¿Y qué se hizo? Primero, se empezaron a analizar cuáles eran las decisiones a las cuales se había llegado y cómo estos jueces habían llegado, o cuáles eran el conjunto de razones que habían dado en su decisión para justificar las decisiones, casos de violación, casos de lavado de activos, narcotráfico, etc. Si un juez decía que había que absolver a una persona acusada de violación, veamos si se encuentra o no justificada esa decisión. Esa decisión no vale porque lo emitió un juez de la Corte Suprema o una sala de la Corte, sino porque las razones que nos dio justifican que esa persona no ha cometido el caso de violación, ¿no? Ustedes seguro han escuchado el primer audio, uno de los primeros audios donde salió era un caso de violación, ¿no? Caso de violación de una persona de 4 años, ¿no? De un niñito, ¿no? O niñita. ¿Qué es lo que se hizo? Se empezó a analizar esto. Se dijo, se absolvió y luego se empezó a ver qué razonamiento había seguido para llegar a ese resultado. Y luego, analizando, se encontraron varios vacíos en el razonamiento de esa sala penal. Ese es un ejercicio que quizás ustedes pueden hacer más adelante y aportar muchísimo
muchísimo al mejoramiento del sistema de justicia de nuestro país. Podrían analizar los últimos 50 casos de feminicidio en el país y empezar a ver cómo los jueces han resuelto casos de feminicidio y saber cuál es el conjunto de razones que les llevó a resolver de una determinada manera esos casos de feminicidio. Y ustedes, a partir de ese análisis, pueden decir que la decisión no se encontraba justificada o que la decisión sí se encontraba justificada. Si no se encontraba justificada, podrían luego aportar diciendo por qué no se encontraba y cómo debió haber sido el razonamiento. Y aportando quizás para más adelante cambios en la forma de razonar de toda la judicatura en el país. Podrían hacer cambios trascendentales, ¿no? En casos como feminicidio, casos de violación, casos de narcotráfico, familia, civil, lo que vayan a dedicarse, etc. Y eso se hace, o casi no se hace en el país. Recién en el último escándalo se empezaron a revisar. Hubo una persona que se bajó cerca de 5.000 sentencias, ¿no? Es un programador que entró a la página web y ahí también se ve el avance, ¿no? Esta persona empezó a bajar. ¿Qué es lo que hizo? Creó un software, lo programó y se bajó todas las 5.000 sentencias en un día. Luego, lo que hizo fue crear un programa que empezase a clasificar todas las sentencias. Casos de violación, casos de narcotráfico, casos de violencia contra la mujer, etc. Porque claro, si tienen 5.000, anda a bucear ahí, ¿no? Vas a encontrarse, tienes un montón de información. Pero estas personas que se dedican a organizar información, crearon el software y luego ustedes pueden ver la tabla de Excel que se creó, esta tabla, y que está organizada. Todas las sentencias sobre tales casos, tipo de casos. Y lo interesante es que a su vez clasificó cronológicamente cómo fueron saliendo cada una de esas sentencias. Lo que nos va a permitir a futuro saber si la jurisprudencia o cómo ha venido razonando la jurisprudencia en el tiempo. Sería un trabajo sumamente interesante, ¿no? Cómo han venido razonando en los últimos 20 años, desde los 90 hasta el 2018. Y ver si ha habido evolución o si siguen pensando. Luego, también había clasificado por ponente, por persona que empezó a escribir cada sentencia. Y ustedes ahí pueden ver, quizás a futuro, cuando se analizan toda la jurisprudencia y hacer un trabajo de investigación bastante interesante, si hay los jueces varones, cómo resuelven los casos de violación, y las juezas, cómo lo resuelven, ¿no? Y si hay diferencias. La intuición lo que dice es que los casos de violación, las mujeres generalmente resuelven a favor de las víctimas, que generalmente son mujeres, y los jueces varones, generalmente resuelven más divididos, 50-50. Si ven lo mismo, el mismo tipo de evidencia, leen lo mismo, ¿a qué se debe que hayan resultados distintos? A que voten de manera distinta, a que resuelvan. Eso sería sumamente interesante, ¿no? Implicaría ver cómo razonan y por qué unos... y cuál es el razonamiento que se encuentra que tendría más valor, más peso. Pero eso implica hacer todo lo anterior de manera previa, ¿no? Igual, en casos de alimentos, por ejemplo, las mujeres, generalmente, las juezas, fallan más a favor de las mujeres y le otorgan todo lo que piden las demandantes, mientras que los jueces a veces otorgan un poco menos, ¿no? ¿Por qué, no? Sería interesante. Poder avanzar en estos mecanismos, ustedes podrían hacer grandes aportes, pero para poder avanzar y desarrollar, analizar toda esa jurisprudencia, todas estas cuestiones que hay en el derecho y que han sido nada sistematizados, pero la información está ahí,
Lo que ya ahorita no necesitamos es que haya gente que busque información, porque toda la información ya está ahí. Lo que necesitamos en la actualidad es gente que sepa analizar la información, gente que pueda realmente analizarla, criticarla y proponer cambios. Ese es el gran... Pero para hacer eso van a necesitar desarrollar formas, esquemas y metodologías que facilite esa tarea, esa formidable tarea, ¿no? Y ya con esto acabo. Quizás ustedes pueden aportar muchísimo, que es en eso, que es algo que en el derecho se está pidiendo a gritos, ¿no? Y quizás hacer mucho más transparente, muchísimo más transparente, la labor porque ahí ahorita todo está como una caja negra. Sabemos que algo ocurre ahí, que está ahí, algo está pasando ahí, pero no nos hemos metido a estudiar eso que está pasando en el sistema de justicia. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué resuelven así? Sabemos que hay un mecanismo, algo está operando ahí. Pero no conocemos muy bien por qué. Quizás ustedes puedan aportar algo ahí, ¿no?